Para todos y cada uno de los hermanos, una cordial bienvenida a los que ingresan al Seminario Bíblico MISPA, los que inician este año y a los hermanos que continúan, los que van a empezar y los que vamos a continuar. Así que, como les decía ahora, todos son bienvenidos al Seminario Bíblico. Damos inicio a lo que es doctrina número 1. La doctrina de Dios es una sola, pero expuesta por nuestro Señor Jesucristo, por sus apóstoles y por su iglesia a través de las Sagradas Escrituras. Con el fin de facilitar el aprendizaje de esta asignatura teológica, se ha dividido en 5 partes, que es doctrina 1, que se ve en este primer semestre, doctrina 2, que se ve en el segundo semestre, o ya dependiendo como estén las personas, las materias les vayan faltando, doctrina 3, doctrina 4 y doctrina 5, las cuales las vamos a ver ordenadamente, incluyendo los diversos temas que constituyen el tronco del árbol de la doctrina cristiana. Entonces, doctrina 1 va a abarcar 4 temas centrales que nos brindan el panorama general de lo que es la doctrina cristiana. Vamos a mirar los objetivos específicos de esta materia de doctrina 1. Diferenciar cada una de las áreas básicas de la revelación, analizar los diferentes tipos de teología, conocer las doctrinas generales y fundamentales, ir al origen de la palabra doctrina en el idioma griego, obtener el conocimiento de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos son los objetivos específicos de doctrina 1. Como índice, entonces, tenemos a tratar áreas básicas de la revelación, clases o tipos de teologías, doctrinas fundamentales y doctrinas generales, rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos son 4 puntos principales, pero estos 4 puntos van a tener algunas subdivisiones que también vamos a considerar. Vamos a tener en esta noche para memorizar este texto. Quiero que todos y cada uno de los hermanos lo tengamos muy presente para que lo memoricemos. Y este texto lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios, como está ahí escrita, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando nosotros como hijos de Dios entendemos la necesidad de buscar de Dios, de conocer a Dios, hay un momento en nuestra vida en que ya no solamente es una lectura, sino que nuestro espíritu se ve como en la obligación, en la necesidad de profundizar más en las cosas de Dios. Y ahí es entonces donde hay que hacer una gran diferencia entre lo que es leer y lo que es estudiar o escudriñar. Es casi lo mismo inquirir y escudriñar. Escudriñar fue lo mismo que Jesús dijo en San Juan 5:39, cuando nos dice que escudriñemos las escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y ellas son las que nos dan la seguridad de nuestra salvación. Ellas son las que dan testimonio de Cristo, dice la palabra de Dios. Así que quisiera que de Esdras tomáramos estos consejos que nos da. Y lo primero que Esdras hace, dice, preparó su corazón. Debe de ser una motivación personal, individual de cada uno de nosotros, preparar el corazón. Sabemos que Dios demanda de nosotros muchas cosas, pero lo que más demanda Dios es que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Y es en el corazón de cada uno de nosotros donde tenemos que tomar las grandes decisiones. Así que cuando Esdras determina inquirir,
determina conocer a Dios, a su palabra, lo primero es que esa determinación la toma él desde su corazón. Y esta es la parte más importante para nosotros. Ahora venía la palabra inquirir la ley, es ese deseo de escudriñarla, de conocerla, que creo que también es lo que a nosotros en esta noche y los que ya estamos en este proceso de servir a Dios y de crecer cada día más, pues es algo que siempre debemos de tener, ese deseo, estar en esa constante permanencia de estar inquiriendo en la palabra del Señor para que podamos alcanzar el propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Así que Esdras entonces prepara su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ahora viene un tercer punto que es el más importante y es cumplirla. Esa parte es muy determinante para nosotros. Cuando se habla de la enseñanza, de la palabra del Señor, de la predicación, del evangelismo, por lo regular hay muchas personas que predican, enseñan, evangelizan, etcétera, pero la esencia de todo esto es el cumplir la palabra del Señor. Y aquí podemos considerar ese texto que está en Romanos cuando el apóstol Pablo dice: y yo que predico que no sea de hurtar, hurto, o yo que enseño no adulterar, adultero. Entonces, aquí hay un punto muy importante que Esdras determina, es cumplirla. No basta solamente con haber dispuesto el corazón para aprender, inquirir, sino que aquí está la parte esencial y es cumplirla, que esa va a ser el propósito de todo esto. Y ya viene esa otra parte, dice, para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Esta parte de enseñar, entonces, es muy importante que la tengamos en cuenta porque, amados hermanos, tanto los consiervos que están en este seminario, los líderes, todos los hermanos, recordemos que la parte más importante para enseñar es primero aprender. Nosotros no podemos enseñar si antes no nos hemos sentado a aprender de alguien o de algo. Así que cuando nosotros como predicadores, como líderes, pastores en la posición donde el Señor nos haya honrado, dejamos de aprender, lamentablemente vamos a dejar de enseñar. Así que es importante, mis hermanos, que esta parte pues la tengamos bien clara nosotros. Permítame, yo miro si están acá pidiendo más. Creí que estaban pidiendo más entrada. Bueno, esa parte es muy importante que nosotros la tengamos clara, que para enseñar necesitamos estar aprendiendo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que la enseñanza hoy más que nunca es necesaria. Hacía un tiempo, mientras por la gracia de Dios yo realizaba estudios de formación teológica, estudiaba en una institución a distancia, recibí un curso que se titula Que prediquen la palabra. Dentro de ese curso me llamaba mucho la atención una pregunta que se nos hacía y era la siguiente: ¿quién predique? Hay mucho, pero quien enseñe hay poco. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque cuando se habla de enseñar es muy diferente a predicar. Nosotros podemos ver en el transporte público personas que se suben y predican. Y dentro de nuestros mismos congregaciones encontramos mucha gente que predica, pero hace mucha falta la enseñanza de la palabra del Señor. Y para esto entonces es bueno que tengamos en cuenta este texto de Esdras capítulo 7, verso 6. Este es un texto para que lo memoricemos. Ahora, vamos a reflexionar sobre el texto de Jeremías 9:23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni en su propia valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus propias riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice Jehová. Aquí este texto, para que
reflexionemos sobre este texto, hay algo muy importante. Y he subrayado en mayúscula dos palabras, que es entenderme y conocerme. Estas dos palabras, nosotros, los que servimos a Dios, los que seguimos al Señor, debemos de tenerla muy, pero muy presente. Hace tiempo también, haciendo un estudio sobre la misma enseñanza bíblica, estudiaba acerca de la necesidad de conocer a Dios. Y dentro de esa formación se hacen 4 preguntas. Y la primera que se formula es, ¿quiere Dios darse a conocer al hombre? Con toda seguridad, sí, porque el propósito de Dios es que le conozcamos. No, uno no puede agradar a quien no conoce. Es necesario uno conocer a alguien o algo para poder agradarle. Permítame, yo hago una ilustración con lo que es un matrimonio. Una de las cosas que más dificultades trae a la vida de una pareja matrimonial es el desconocimiento, porque aunque llevan algún tiempo ya de estar casados, compartiendo, a estas alturas todavía no se conocen. Ejemplo, hay esposas que llevan años conviviendo o viviendo con su compañero, su esposo, y todavía no saben cómo, no le conocen sus gustos en la alimentación, si les gusta la comida fría, caliente, tibia, etcétera. Y eso hace de que hayan dificultades entre ellos, pero si una mujer, esposa, se ha dado a conocer a su esposo y sabe que le gustan los alimentos calientes, pues lógico que ella lo va a atender de esa manera porque lo conoce. Y eso va a hacer que haya una armonía. Lo mismo sucede con el hombre. Si el hombre conoce a su esposa, sabe los gustos, sabe lo que no le agrada, etcétera, y por ese conocimiento y ese entender que ya tiene de esa persona, pues entra a actuar y hacer lo que a esa persona le agrada para que haya una buena armonía y haya una relación estable y duradera. Ese es el propósito de Dios con nosotros. El propósito de Dios con nuestras vidas es que le conozcamos y que le entendamos. Nosotros como predicadores de la palabra de Dios debemos de entender a Dios y debemos conocer a Dios. Entenderlo porque dentro de la soberanía de Dios y dentro de los atributos de lo que es Dios, Dios actúa de una manera que a veces el ser humano no entiende y por ende entra a cuestionarlo o lo que es más delicado, a censurar a Dios o acusarlo injustamente. Eso suele suceder cuando hay cantidad de cosas que han sucedido y siempre hay una pregunta en contra de Dios y no una pregunta de una manera reverente, sino más bien de una manera altiva. Entonces, han sucedido cosas que nosotros no las entendemos por qué Dios las permite, pero que si nosotros empezamos a conocer a Dios, le vamos a dar a Dios la razón. ¿Por qué? Porque ya le conocemos. Permítame, yo miro aquí un chat. Hay varios hermanos esperando que les permitan entrar a la clase. Ya estoy aquí dando... Bueno, aquí me escriben y estoy de admitir. Ahí. Si han entrado los hermanos, por favor me confirman si están entrando. Ahí. La hermana María Livia Martínez ya pudo ingresar. Sí, señor. Sí, sí, pastor. Ok, Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, entonces estamos haciendo la reflexión en Jeremías 9, 23 y 24, la necesidad de entender y conocer a Dios. Y creo que nosotros como predicadores debemos tener ese concepto claro de quién es Dios, porque hay todavía conceptos de Dios como de un ser que no quiere que nosotros le conozcamos. Hay personas que dicen que es difícil uno entender a Dios. Y creo que si miramos a Dios a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no es difícil conocer a Dios ni entenderle. Ahora,
hay cosas que también debemos tener muy claras, y es que hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y por ende, por la naturaleza en la que nosotros estamos, recordemos que nosotros somos una naturaleza finita y Dios tiene una naturaleza infinita. Por lo tanto, Dios solamente nos va a revelar lo que Él sabe que nosotros podemos entender. Y ahí podemos entonces considerar ese texto de Deuteronomio 29:29, donde la palabra del Señor dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Así que hay temas en la palabra de Dios, hay temas de escatológicos del futuro o cosas que quizás ya pasaron que nosotros tal vez no las vamos a entender, pero sencillamente tampoco vamos a explicar lo que nosotros no entendamos por querer aparentar un conocimiento elevado de las cosas de Dios. Entonces es mejor tener como un equilibrio en estas cosas cuando de Dios se trata. Pero debemos tener claro que el propósito de Dios es que le conozcamos, que le entendamos para nuestro propio beneficio. Ahora bien, para poder llegar a ese conocimiento de Dios, entonces nos toca empezar a mirar lo que es ya esta parte de las áreas básicas de la revelación. Áreas básicas de la revelación. Existen temas y verdades fundamentales. Dios en su infinita sabiduría nos ha revelado lo que podamos entender. O sea, esto es algo que van a haber cosas que nos van a preguntar y si no las hemos entendido por la palabra, que se pueda dar bíblicamente un sustento a los argumentos que vamos a exponer, es mejor entender que no nos las sabemos todas. ¿Para qué? Para que no demos una falsa información de Dios. Porque hay un deseo, hay personas que quieren conocer a Dios porque lo quieren agradar, y hay otras personas que sencillamente buscan cosas de Dios para tener motivos y contender, y que ese no va a ser el propósito. Entonces, para esto nos toca entonces de entrar a mirar ya lo que es la parte, lo que es la teología. Este tema de doctrina, lo que es doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, doctrina 4 y 5, es un tema que es una secuencia de todo lo que es la teología bíblica. Lógico que dentro del tiempo que manejamos en el seminario bíblico MISPA, no tenemos el tiempo suficiente como para entrar a profundizar a fondo en todo lo que es este material, porque este es un material bastante profundo y extenso. Sin embargo, vamos a mirar aquí esta parte de la teología. Entonces, la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. Todas las religiones aplican estudios en teología. En este sentido, se pueden hablar de teología abrahámica, judía cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y celta, por citar los ejemplos más difundidos. La palabra teología viene de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logo, que significa disertación o razonamiento. Así que cuando hablamos del estudio de la teología, estamos hablando de esa área que se encarga de estudiar al mismo Dios. Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra. Ahí vamos a ver que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, Dios se ha revelado a través de los profetas, Dios se reveló a través de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de la teología hay que entrar a clasificarla. Entonces, entendiendo que la teología viene de la palabra griega teos, que significa Dios, y logos, que significa disertación o razonamiento. Es aquí donde nosotros ya entramos como a razonar, a disertar dentro de ese conocimiento de la teología. La teología, en el fondo,
es la reina de la ciencia. Une la razón y la fe sin degradarse una de la otra. La teología es el conocimiento de lo natural en lo sobrenatural. Es la vista del espíritu y la materia. La teología es la ciencia que nos da un conocimiento que nos anima a vivir. La teología es la ciencia que estudia la revelación y a su revelador. La teología tiene el conocimiento para salvarnos porque estudia al Salvador y el modo de llegar a él ya está revelado. Así que cuando se habla de estudiar teología, hagamos de cuenta que esto es de entrar a estudiar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué significa la triunidad de Dios? Triunidad en teología es una palabra que se usa porque en el ámbito, digámoslo así, romano se utiliza la palabra Trinidad, pero como tal en los términos teológicos es una triunidad que nos habla de lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que cuando se habla de la teología es esa esencia bíblica que se dedica única y exclusivamente a conocer y a estudiar a Dios. Entonces, en estos temas que Dios nos va a permitir ver, vamos a ver a Dios como espíritu, vamos a conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, etcétera. Todo eso se va a ir desarrollando con la ayuda de Dios a través ya de este tema de lo que es la teología. Ahora vamos a, permítanme acá, listo. Ahora vamos a mirar aquí lo que son las ramas de la teología. Entonces, pastor, un momentico. La hermana Miriam Bonilla me escribe que varias veces lo ha intentado y que dice el anfitrión pronto la dejará entrar y que no ha podido ingresar. Permítame, hermana Betulia, porque ahorita unos hermanos me pidieron entrada y se les dio. Aquí estoy, no me ha llegado más invitación de ella, mi hermana. Yo voy a estar pendiente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la rama de la teología. Para esto entonces vamos a entender o tratar de entender que la teología es un árbol. Hagamos de cuenta que es un árbol que tiene una cantidad de ramitas, pero que esas ramas están unidas a el tronco principal. O sea, de ese tronco principal surgen ramas, pero que hacen parte del mismo árbol. Esto para que de pronto se pueda entender un poco más ampliamente la clase. Entonces vamos a mirar lo que es la teología propia. ¿Qué función tiene la teología propia? La teología propia es el tema principal que Dios habla en su palabra. Lo primero y fundamental que Él revela a través de la Biblia. El tema central y principal del depósito de Dios trata primeramente con Dios mismo. Dios mismo es el ítem principal de la revelación divina. La revelación divina habla de otras cosas, pero fundamentalmente nos da a conocer a Dios mismo. Dios mismo es el primer tema de la Biblia y de este tema se ocupa la teología propia, pues es la materia que trata de Dios mismo, de su carácter, de su corazón, de su naturaleza y de todo lo relativo a Dios. Entonces, cuando a usted le hablen o le pregunten, bueno, dentro de las ramas de la teología, ¿qué propósito o qué significa la teología propia? Entonces, este material les va a llegar al igual que el material en Word, todo el material les queda a ustedes. Ustedes van a poder explicar, bueno, la rama de la teología propia, esa rama se dedica exclusivamente a dar a conocer a Dios. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto está en Génesis capítulo 1, en el verso número 1.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros analizamos ese texto nos está dando a entender que la Biblia no pretende dar a entender que Dios existe. Sencillamente da por sentado la existencia de Dios. Entonces la Biblia no tiene como propósito darle al hombre como, bueno, es por si ustedes creen, no. Y Dios no se presenta como diciendo, traten o ignoren esto, no. Él entra y da por sentado la existencia de Él. Entonces, cuando estudiamos la teología propia, ya usted lo sabe que es un estudio de la persona de Dios. Es un área específica de esta teología, lo que les explicaba ahora. Ahora vamos a encontrar dentro de esta misma clasificación o áreas básicas de la teología o ramas, perdón, vamos a encontrar lo que es la teología divina. Además de Dios, existe la creación, pero entre Dios y la creación existe un plan en Dios acerca de la creación. Un plan que es anterior a ella, que tiene que ver con la creación, pero que no es ella misma y que tampoco es Dios mismo. Esa materia que trata ya no solamente de Dios mismo, sino del propósito de Dios, es la teología divina. Ya no es teología que viene del teos, Dios, y logos, que quiere decir tratado acerca de Dios o de su palabra. Ya esta teología divina tiene una extensión más amplia, porque ya no solamente es de Dios mismo, es Dios y el propósito de Él. Entonces ya ahí ya se incluye Dios con un propósito. Ejemplo, los que estamos en el seminario bíblico MISPA no somos pastores solamente, sino que somos pastores que tenemos propósito. Entonces, en el caso de los que son pastores evangelísticos o pastores maestros, son áreas que se van extendiendo de ese mismo ministerio y que le van dando, digámoslo así, una amplitud más a ese ministerio. Entonces, la teología divina nos está haciendo énfasis en esa área de Dios. Permítame, yo estoy mirando acá. Bueno, da la impresión de que están solicitando entrada, pero no. Mis hermanos, ¿me están escuchando bien, por favor? ¿Aló? Sí, pastor, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco en el momento de que de pronto tengan alguna dificultad con el audio o con las diapositivas, por favor me lo hagan saber. Bueno, ahora vamos a mirar otra área de la teología y es la teología histórica. La teología histórica entonces tiene como propósito hablar de la doctrina de acuerdo a su desarrollo a lo largo de la historia cristiana. En ese sentido, es una disciplina que está en constante diálogo con la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, un estudiante de teología histórica puede tener un interés en la doctrina de la justificación. Permítame, yo miro aquí el chat. Pastor, hay varios hermanos. Francia Márquez también. Gracias, mi hermana. En este sentido, es una disciplina que está en constante diálogo con la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, un estudiante de teología histórica puede tener un interés en la doctrina de la justificación. Se puede empezar por realizar una investigación a fondo de los datos del Nuevo Testamento y proceder a trazar una resección entre la Iglesia primitiva. La teología histórica se ocupa de ese tipo de investigación. Se elabora una explicación del desarrollo doctrinal en toda la historia de la Iglesia. Entonces, ahí cuando, por ejemplo, se hace un estudio sobre la teología histórica, cuando se hacen, por ejemplo, o se ve eclesiología, entonces se mira la historia de la Iglesia dentro de la teología desde sus inicios. Bueno, vamos a dar cuenta de que son ya casi más de 2000 años de historia de la Iglesia. A esa teología, a ese tema de la Iglesia,
se le aplicaría entonces lo que es la teología histórica, porque es hacer un estudio en la misma palabra de Dios. Podríamos citar desde el día de Pentecostés a la actualidad todo el proceso histórico y el desarrollo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos va a llevar por Hechos de los Apóstoles, nos va a pasar por las cartas de Paulo, por las cartas paulinas, nos llevaría a las 7 cartas del Apocalipsis, a las diferentes reformas protestantes que han habido en la historia, los avivamientos, los diferentes concilios evangélicos, todo eso entraría a ser parte de una teología histórica de la iglesia. Entonces, dentro de esa rama de la teología histórica se puede tomar ese ejemplo de la iglesia a través de la historia. Entonces, eso nos va a arrojar una información muy importante, los diferentes instrumentos que Dios ha usado en el momento de todo este desarrollo de la iglesia, y eso nos va a dar un enriquecimiento espiritual muy profundo para que nosotros aprendamos también a tener unas bases sólidas de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero dentro de esta misma rama también tenemos lo que es la teología sistemática. Se puede sugerir que el teólogo sistemático tiene que ser el hombre orquesta. La teología sistemática se ocupa del amplio tapiz de la teología cristiana. Se trata de construir recuento de la teología cristiana usando una variedad de fuentes y métodos. E incluso se pueden consultar las conclusiones de todas las disciplinas mencionadas hasta ahora. Es consciente de las diversas formas en que los sujetos de la teología interconectan entre sí y que esperan producir un modelo convincente o sistema que da cuenta de esas expresiones teológicas diversas. Podemos hablar de una doctrina específica sistemática que produce un modelo convincente de una teología particular, en la forma descrita, o de una teología sistemática general, uno que habla desde dentro de una tradición sobre la naturaleza de la teología en su conjunto. Este sistema de teología sistemática también es muy importante y es muy enriquecedor, porque es lo que nos permite a nosotros tener las ideas claras de los diferentes temas que tenemos en la Biblia. Recordemos que en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo es doctrina, todo es doctrina. Y esa parte se las voy a explicar cuando hagamos la clasificación de las doctrinas fundamentales y cuando veamos lo que son doctrinas generales. Y yo creo que en esa parte, con la ayuda de Dios, vamos a entender muchos errores que hemos cometido porque todavía no hemos clasificado bien esas doctrinas, y a veces nosotros resultamos contendiendo, hasta nos volvemos enemistades con personas que tratamos temas doctrinales generales que no van a afectar nuestra salvación, pero que por no estar de acuerdo en un tema específico se puede cometer un error de censurar a un hermano y sencillamente de hasta acusarlo de hereje porque no tiene la misma convicción mía sobre un tema general. Entonces, esas cosas son importantes que nosotros las entendamos, porque hay temas, vuelvo y le repito, hay temas o doctrinas generales que no inciden absolutamente nada para la salvación. Y permítanme, antes yo les doy un pequeño ejemplo para que no les vaya a quedar algo por ahí en el aire. Les voy a poner un pequeño ejemplo sobre una doctrina general. Voy a tomar como este ejemplo la escatología bíblica apocalíptica, la escatología. Entonces vamos a tomar de la escatología, que es una doctrina del futuro, los dos testigos. Vamos a tomar ese tema de Apocalipsis 11. Si yo creo, a mí me preguntan, pastor, ¿usted qué cree? ¿Quién son los dos testigos? Bueno, yo digo, es Moisés y Elías. Estoy poniendo un ejemplo, ese es el ejemplo mío. De pronto usted estudió a fondo y usted tiene otro concepto y usted me dice, no, pastor, para mí los dos testigos son Elías y Enoc. Listo. Ahí hay dos pensamientos diferentes de una teología, digámoslo así,
o de una, sí, de una rama de la doctrina general. Entonces, mi pregunta es, ¿usted está convencido de eso? Yo estoy convencido de lo mío. ¿Qué va a incidir para mí que los dos testigos, qué va a incidir para mí en la salvación? Que los dos testigos sean Moisés o Elías. Si cuando ellos vengan yo no voy a estar acá en la tierra, ni usted tampoco debe estar ahí. Porque ya la iglesia ha sido raptada o ya hayamos muerto en el Señor. El cierto caso es que estos son temas del futuro. Entonces, ese tema de una doctrina general de los dos testigos no va a afectar para nada, absolutamente para nada la salvación. Pero a nosotros, sí, si no tenemos un concepto claro de esas doctrinas, pues nos van a forjar enemistades y probablemente pues vamos a tener discusiones que no nos van a edificar para nada y nos pueden llevar a romper hasta una relación bien bonita que se haya tenido, porque el no tener claro esos conceptos puede llevarme a mí a catalogarte a ti de que ya estás en una doctrina de error. Entonces, por eso es importante este tema de la teología y la clasificación de ellas. Ahora vamos a mirar la teología propia. El tema principal que Dios habla en su palabra, lo primero y fundamental que Él revela a través de la Biblia, el tema central y principal del depósito de Dios, trata siempre con Dios mismo. Vamos a mirar entonces las clases o tipos de teología que vamos a encontrar también dentro del desarrollo de este tema. Bueno, aquí tenemos lo que es la teología, perdón, la teología divina, la teología histórica, la teología sistemática y vamos a mirar varios tipos de teología. Entonces, dentro de estos varios tipos de teología, nos vamos a encontrar con las siguientes clases de teología. La teología natural. La teología natural o teología racional es el estudio de Dios a través de la observación de la naturaleza. Y para esto yo le voy a pedir el favor a la pastora Francia que nos esté leyendo la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, verso 20. Mi hermana Francia. Sí, pastor. Nos lee, por favor, la carta a los Romanos 1:20. Les pido el favor a todos los hermanos que tengan la Biblia a la mano, porque en esta materia manejamos mucho la Biblia. Sí, ya, pastor. Romanos 1:20. Sí, por favor. Ya va. Amén. Dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y de su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Entonces, esta teología natural nos está revelando a Dios a través de la misma naturaleza. Y para ello es importante que vamos a lo que nos enseña el Salmo capítulo 8, verso 9. Pastor Carlos, léanos el Salmo capítulo 8, verso 3. Y a Dios, Salmo 8, 3 dice así, sigue bendita su palabra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Amén. El salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea que a través de la teología natural, o podríamos hablar de la naturaleza de Dios, Dios mismo se está dando a conocer.
En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que cuando se habla de la teología natural, se habla de esa teología que se dedica a estudiar la naturaleza. A través de la naturaleza el hombre tiene un conocimiento de Dios y a través de la naturaleza Dios se ha ido revelando al hombre. Recordemos que ahí dentro de la naturaleza del Señor hay una creación que es demasiado impactante para nosotros y es a través de esa creación que el hombre, que no ha tenido un contacto con la palabra de Dios, esa naturaleza hace que en el mismo ser humano se despierte la inquietud. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue el creador de todo esto? Y a través de la naturaleza, entonces, esta teología se encarga de revelar a Dios. Viene lo que es la teología exegética. La exégesis es el estudio del mensaje divino en sus textos, autor por autor, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, raíz por raíz. Ya esta clase de teología exegética es más que todo y es muy aplicada por aquellos, digamos, los maestros, aquellos hombres que en un momento dado dedicaron su vida en su totalidad para el beneficio nuestro. Aquí podríamos, por ejemplo, hablar de la teología exegética cuando uno coge, por ejemplo, la concordancia Strong. Uno toma esos libros de la concordancia Strong y usted va a encontrar que prácticamente hay una teología exegética. ¿Por qué? Porque usted encuentra ahí lo que es autor, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y usted solamente entra a una concordancia y necesita buscar una palabra. Usted ya no tiene que leer desde Génesis a Apocalipsis. Usted por la referencia a la concordancia va e encuentra algo ya muy rápido. Entonces, eso se dio gracias a que alguien aplicó esa teología y le puso la exegética esa, se dedicó a eso prácticamente toda su vida. Está la teología bíblica. Es el estudio de la historia, procedencia e inspiración de la Biblia. Esto tiene que ver mucho con lo que es en sí la Biblia, el estudio del canon, cómo se formaron los dos testamentos, quiénes son los autores, qué clase de tiempo hay entre ellos, en cuántos idiomas fue escrito, en cuántos continentes, cuántos fueron los escritores, porque sobre esto yo quiero hacer una claridad. Escritores son muchos, pero autor es uno solo, el autor es Dios, y el Espíritu Santo usó diferentes escritores, porque el autor, el que inspiró a todos los escritores que conocemos o que registra la Biblia, son muchos. Entre ellos tenemos a Moisés, tenemos a David, tenemos a Pedro, tenemos a Lucas, etcétera. Y todos esos hombres son escritores, pero el autor, el que inspiró la palabra en cada uno de ellos, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces la teología bíblica se encarga de hacer este estudio. Hoy, por ejemplo, los maestros de escuela bíblica tenemos acceso muy fácil a resumir la historia de la Biblia, porque para nosotros hoy en día ya es, digámoslo así, es algo que ya está resumido. Entonces nos dicen, bueno, vamos a dar una enseñanza sobre el desarrollo de la Biblia. Entonces, bueno, que la Biblia se desarrolló, que está escrita en 3 idiomas principales, que fue escrita en 3 continentes, etcétera. Y eso nos permite a nosotros ya prácticamente reducir mucho tiempo en mucho estudio, porque alguien se dedicó a esto, a la teología de la Biblia, a estudiar todo eso. Ahora viene lo que es la teología dogmática. La teología dogmática tiene como propósito el estudio de los dogmas, es decir, las verdades bíblicas a través de temas. La dogmática, pues, es un tema que es muy interesante
que muchas veces pues se ha constituido como en, digámoslo así, como en un punto de discusión, porque hay veces decimos, bueno, pero la Biblia dice una cosa, pero los dogmas son otros, y entramos a discutir por temas dogmáticos que todavía no tenemos bien claros, bien definidos. Y yo quiero decir esto con mucho respeto también. Una de las cosas en las que más nos hemos enfrascado los miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, al concilio que creo que casi todos pertenecemos acá, es precisamente en los temas dogmáticos. Le damos a veces tanta relevancia a la dogmática que al no tener esa claridad, ese concepto bien definido, pues eso ha hecho de que hayan divisiones, de que hayan una cantidad de cosas que la verdad y lamentablemente han hecho más daño que bien. Entonces, en la teología dogmática es importante que la entendamos, que la estudiemos. Está en la Biblia. Debemos de estudiarla porque la teología dogmática también lo que hace es que aplica, digámoslo así, esos textos de la Biblia a lo que son culturas, a lo que son trasfondos históricos que en la actualidad pues hay algunas diferencias, que es bueno que eso lo tengamos claro, que hay cosas que ya no nos afectarían, pero que lamentablemente nos podríamos pegar de eso para no avanzar, sino para adentrar a contender. Entonces, esta parte de la teología es muy importante por eso, la teología dogmática. Ahora viene lo que es la teología sistemática. La teología sistemática es el estudio de los diversos temas de la Biblia, utilizando un orden lógico y coherente. Ejemplo, dentro de la teología sistemática vamos a estudiar un tema que, digámoslo así, es un orden. Entonces vamos a hacer un estudio sobre la neumatología. Entonces, este estudio de la neumatología, lo que al hacerlo sistemáticamente, vamos a tomarlo desde el Génesis para hacerle un estudio sistemático a través de toda la Biblia. Y usted va a ver que la mayor parte de las doctrinas, por no decir todas en su mayoría, todas tienen la fuente en el libro del Génesis, porque el Génesis es el semillero de todas las doctrinas de la Biblia. El libro del Génesis es el origen de los comienzos de todo. Cuando usted quiere hacer un estudio, por ejemplo, de la salvación, la soteriología, que se llama así en términos teológicos, usted ese tema lo encuentra en el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Ya en el capítulo 3, 15 de Génesis, ya está el tema de la soteriología, que es el tema de la salvación. Ya cuando el hombre cae, Dios automáticamente establece un plan de redención, se ejecuta la primer redención del hombre que ha pecado, porque Dios lo redime, Dios le da la oportunidad, etcétera. Y ese tema de la salvación, si usted lo coge sistemáticamente, lo toma desde Génesis y estoy seguro que lo va a pasear por todos los 66 libros de la Biblia que hoy conocemos. Entonces, eso nos va a arrojar unos resultados muy grandes para la gloria de Dios. Viene lo que es la teología apologética. La apología es la defensa, es el estudio de la palabra de Dios de y en contra de otras voces, es decir, es la defensa de la Biblia, respondiendo a los ataques del enemigo, de la incredulidad o del error y de redarguir. Cuando se habla de la teología apologética, debe de haber un concepto, una convicción y un conocimiento de los temas a defender. Ejemplo, nosotros como creyentes tenemos una base doctrinal que es trinitaria. Esa base doctrinal trinitaria, pues nosotros la hemos aprendido, la creemos porque en la Biblia se encuentra, aunque en la Biblia usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad, no la va a encontrar. Pero la Biblia sí nos va a mostrar la existencia y la manifestación de Dios Padre en el Antiguo Testamento, Dios Hijo en el tiempo de la gracia
Y en este tiempo último es que, perdón, y en el tiempo medio, el Señor Jesucristo en su manifestación de ministerio, y en este tiempo de la gracia vemos una manifestación del Espíritu. Pero todos tres han estado presentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, quien predomina en el tiempo de eso es el Padre. Siempre todo el Antiguo Testamento usted va a ver que quien lidera todo es el Padre. Pero hay una constante, digámoslo así, armonía, y hay una manifestación de Jesucristo, que esas son las teofanías que creo que algunos de ustedes ya vieron. Cristo como el ángel de Jehová, y el Espíritu Santo, que está en algunos símbolos del Antiguo Testamento, como es la nube. La nube en el Antiguo Testamento, recuerden que era la que guiaba al pueblo de Israel en el desierto, y la nube tenía como misión guiar, dirigir. Y cuando usted va al libro de San Juan capítulo 16, el Señor dice: cuando el Espíritu venga, Él os guiará toda la verdad. Ese tema lo veremos en Doctrina 3 si al Señor le place, y si en su misericordia pues nos concede estar aquí en el seminario y ustedes continuar. En Doctrina 3 vemos lo que es el estudio de la neumatología, que es del Espíritu Santo. Entonces, la teología apologética es muy importante tenerla en clara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos diversos movimientos que van en contra de la Trinidad, como por decir los unitarios, o lo que conocemos como la iglesia pentecostal unida, o tenemos, por ejemplo, lo que son los adventistas y otros grupos religiosos que no le dan credibilidad a la Trinidad. Y cuando a nosotros nos confrontan sobre esos temas, pues debemos tener los argumentos. Entonces ahí hay que hacer una apología de lo que es la Trinidad bíblica, y entonces ya se muestra por la palabra de Dios. Luego tenemos lo que es la teología mística. La teología mística es el estudio de la experiencia con Dios y de las cosas espirituales, ejemplo, de la guía de Dios, de la unión con Dios, del vivir con Dios y estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aquí ya es más que todas las experiencias que cada uno va teniendo. Eso va a generar en la vida de cada uno de nosotros esa clase de teología mística. Ahora viene lo que es la teología especulativa. Es el estudio de las razones de decir, responder a las indagaciones racionales del ser humano. Muestra cómo la revelación es racional y es razonable. Bueno, ustedes saben que sobre Dios y sobre todo esto se especula mucho. Entonces vamos a tratar un tema que es muy especulativo, y es el diezmo. Sobre el tema del diezmo se puede especular demasiado. Y aquí nosotros debemos de tener una claridad de estos temas. No sé si, por ejemplo, los hermanos saben que en la Biblia hay dos clases de diezmos. Y resulta de que hay veces, por desconocer esta clase de temas, nosotros, y aún como predicadores, siempre aplicamos el tema del diezmo de la maldición. Que ese diezmo de la maldición lo encontramos en el libro de Malaquías capítulo 3, verso 18, donde dice la palabra de Dios: robará el hombre a Dios, maldito soy porque la nación toda me ha robado, ¿cierto? Eso lo sabemos bien. Entonces, ese tema se especula mucho sobre el diezmo. Entonces, hay gente que dice: no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, que ya con la venida de Cristo, que ya el diezmo no existe, etcétera. Entonces, como es un tema especulativo, hay que conocerlo. Ejemplo, y les quiero decir que en la Biblia el tema del diezmo tiene dos significados. El tema de la ley, que es tema obligatorio, que el que no cumple esa ley queda bajo maldición, que es lo que dice Malaquías. Pero antes de la ley, la Biblia habla del diezmo de gracia, que es el diezmo que ofreció Jacob y ofreció Abraham. Si usted analiza esos dos temas de Génesis capítulo 14, donde Abraham y este hombre llamado Jacob va huyendo de Esaú, su hermano, y después de un sueño
le dice, este lugar es grande, es terrible, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, y si usted va conmigo, etcétera, dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice cuenta que esa expresión está antes de la ley. Y si usted se da cuenta, Dios no le estaba pidiendo diezmo ni a Abraham ni a Jacob. Pero ¿qué suele suceder ahí? Que es un diezmo que brota de un corazón agradecido, un corazón que para hacerlo no tiene que estar bajo la presión de un texto que lleva juicio. Entonces, cuando se habla de la teología especulativa, es tener como el concepto de esos temas que pueden ser muy espinosos en un momento dado, como por decir algo. Hay otro tema que es bastante espinoso, yo espero en el Señor que se pueda ver más adelante, y es el tema de la predestinación. Entonces, esos son temas que se vuelven se entran dentro de la teología especulativa. ¿Por qué? Porque se especula demasiado sobre esos temas. Ahora bien, tenemos otro tema que es la teología política. Bueno, antes de continuar con ese tema de la teología política, quiero hacer un alto y preguntarle a los hermanos, hermanos, ¿están entendiendo hasta ahí la clase? ¿Aló? Sí, señor pastor. Se me Sí, identifican. señor pastor. Los que vayan hablando se me ven identificando, por favor. Yo soy Brandon Sánchez de Bogotá, de Resurrección. Gracias, mi hermano. Muchas gracias por su respuesta. La otra hermana que se pronunció. Norma Poveda de Yopal. Sí, señor, se le está entendiendo muy bien. Correcto, les agradezco. Sí, pastor, se le está entendiendo. Gracias, mi hermana. Cualquier inquietud que les vaya quedando, preguntas o dudas, les pido el favor que lo hagan saber para que podamos buscarle entonces la claridad a cualquier tema que quede por ahí un poco sin entender. Entonces, ¿quieren hacer algún aporte hasta ahí? Recuerden que la clase es participativa, mis hermanos. Es una pregunta, pastor. Cada tema que su merced nos está nombrando ahí lo vamos a estar tocando en el transcurso de la clase. Sí, por eso les digo, aquí estamos todo lo que es introducción. Entonces, dentro del tema y todo esto de doctrina, usted estuvo desde el principio, mi hermano. Sí, pastor, sí, señor. Bueno, dentro de la introducción yo les dije que doctrina tiene doctrina 1, que es lo que vemos en esta, doctrina 2, doctrina 3, 4 y 5. Son 5 temas sobre doctrina que se clasifican a lo largo de el seminario bíblico MISPA. Vamos hasta el 5º semestre y ya pues finalizando es Cristología, ya la que nuestra directora designe para el tema. Pero todo esto, esta temática se ve durante todo el desarrollo de doctrina. Vale, pastor, sí, señor. Muchas gracias. A usted, mi hermano. Bueno. Este material que ustedes están observando, ese material les va a llegar a cada uno de ustedes para que entonces no se preocupen si no están tomando notas, porque a veces uno se concentra mucho a escuchar y no podemos entonces como estar tomando la nota. Entonces el material les va a llegar. Al terminar cada clase, yo les voy a estar haciendo llegar el material porque cada 8 días se va a hacer un examen de la clase anterior. Ustedes tienen la grabación para que repitan la clase en el transcurso de la semana, la pueden escuchar las veces que lo puedan hacer y les queda también el material para que lo estén consultando y así vayan teniendo más claridad entonces de todo este tema. Ahora seguimos, bueno, la teología mística, la teología especulativa. Ahora vamos a entrar a la rama de la teología política. Es el estudio de la aplicación de la revelación al orden social. Perdón, Dios quiere al hombre señoreando, gobernando, administrando, poniendo en orden su medio ambiente. Para esto se requiere ciencia, economía, administración,
La teología política es la que pone en práctica de una forma integral aquí en la tierra lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que este tema vale la pena que lo analicemos bastante bien, porque la mayor parte del cristianismo tiende a tener hacia la política un rechazo muy tremendo. O sea, siempre, disculpen hermanos, casi siempre la mayoría de conceptos que hay a la política es que la política es diabólica, que la política esto o aquello. Como les voy a repetir nuevamente, es el estudio de la aplicación de la revelación al orden social. Escuche esto, Dios quiere al hombre señoreando, gobernando, administrando, poniendo en orden su medio ambiente. Para esto se requiere ciencia, economía, administración. La teología política es la que pone en práctica de una forma integral aquí en la tierra lo que Dios dice en su palabra. Este punto debemos de analizarlo muy bien. Quiero decirlo una vez más, no todos, pero la mayoría de los cristianos han satanizado la política. Y la han satanizado sencillamente porque no han entendido el propósito y el orden de Dios. De hecho, que como a eso no se le ha dado importancia, siempre somos gobernados por hombres impíos, hombres que no tienen temor de Dios, y elegimos personas para que ellos mismos legislen y ejecuten leyes en contra nuestra y en contra del moral, del orden social y de la moral de Dios. Dios siempre quiso que el hombre tuviese el control. Por eso cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó a Adán fue para señorear. Permítame, hermano, yo miro aquí un chat. Amén. Aquí me dice la pastora Francia, sí, pastora. En la creación Dios le dio a Adán esto, eso es correcto. Recordemos que en la creación Dios puso al hombre fue a señorear, a establecer un orden, etcétera, y a administrarlo. Ese fue el propósito de Dios original. Así que así, mis hermanos, que este tema es muy importante que los conozcamos a fondo. Ahora, como el hombre como tal no ha entendido este propósito de Dios, pues lamentablemente, y digo que lamentablemente, hemos visto y siguen sucediendo hasta el día de hoy esos conflictos que a veces son hasta tristes. Yo creo que todos nosotros acá podemos hablar algunos temas con madurez, sin querer agredir a nadie, Dios nos guarde de eso, pero si algo es triste es uno ver redes sociales en épocas políticas electorales. Es tan triste uno mirar cómo creyentes entran a cuestionar y a defender personas que no deben de estar en esos cargos, y lo que es más triste son los conflictos que se forman en los mismos cristianos. Entonces, esto todo sucede por este desconocimiento. Entonces, que pensamos, bueno, pero es que, ¿qué tiene que hacer un cristiano en la política? Mucho. Déjeme decirle que tiene que ver mucho. Si nosotros analizamos una situación bien clara a la luz de la Biblia, a la luz de la historia, el hombre, digo el hombre porque ahí estamos incluidos nosotros, desechó el gobierno teocrático de Dios. Eso suele suceder en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Cuando la nación de Israel ya no quiso la monarquía, Dios no quiso, el hombre no quiso tener el gobierno teocrático de Dios. Y al no querer el gobierno teocrático de Dios, el pueblo de Israel eligió el gobierno democrático. Todos sabemos que la democracia es lo que le da al pueblo la facultad de elegir. Y eso lo practicamos hasta nosotros en la actualidad. Mire, les voy a decir algo, les voy a decir algo y espero que esto
lo entendamos y lo enfrentemos con la madurez necesaria. Nosotros como concilio, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, practicamos la política democrática dentro de nuestra institución. Todos los que estamos acá, que somos miembros de congregaciones, pastores, líderes, todos asistimos a una asamblea anual. ¿Qué hace el Ejecutivo? Esa asamblea anual ejerce una política, es democracia. Perdón, hermanos. Dentro de esa actividad, nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Dentro de las asambleas presbiterales sucede lo mismo. Se hace una asamblea donde se postulan personas para dirigir el presbiterio, desde el presbítero y su junta presbiteral. Y en las iglesias locales también hacemos asambleas locales para elegir las personas que van a estar al frente de los diferentes cargos. ¿Qué sistema aplicamos nosotros? Nosotros aplicamos un sistema democrático, eso es política. Entonces, a estas alturas de la vida, a nadie se escandalice porque llegó a una convención y está escuchando que le dicen voten por alguien. O sea, esto parece irónico, parece algo ridículo, pero permítame decirle que si alguien hace eso, tampoco está en contravía de los propósitos, porque es pues política. Eso es política. Y es más, cuando a uno le ponen personas al frente, no siempre se votan por personas que tengan cualidades. No quiero decir con eso que los que están no las tengan, Dios me guarde, pero a veces se vota más por conveniencia personal, familiares, amistades, etcétera, que otra cosa. Eso es lo mismo que sucede en el ámbito político de lo que es la parte secular. Entonces, en esta parte de la teología política es muy importante, hermanos, que eso lo tengamos claro. No vaya a creer usted hoy o mañana que si hay una persona que está haciendo política, ¿qué es lo que es delicado en ese terreno? El conocimiento y el temor de Dios que haya. Ahora, yo sí quiero dejar claro una cosa. En lo personal, yo nunca apoyaría a un pastor que se lance a hacer política. Porque de hecho ya uno en el pastorado, pues uno tiene una posesión muy grande. Pero si pensamos bien, nosotros tenemos dentro de nuestras congregaciones hombres y mujeres muy capacitados secularmente que pueden tranquilamente aspirar a cargos públicos, pueden aspirar a la presidencia, a una gobernación, a una alcaldía, etcétera, y no sería pecado si ellos quieren hacerlo. Exceptuando, vuelvo y les digo, exceptuando que tengan un ministerio y lo estén ejerciendo, porque eso sí no sería pues tampoco agradable delante de Dios. Y sobre esto es bueno que entendamos, por ejemplo, lo que sucede en el Antiguo Testamento. Se habla de José y de Daniel. Cuando yo lo digo porque he hablado con pastores y alguna vez rotundamente le dije a un pastor que yo a él no lo apoyaría, yo apoyaría a un cristiano, pero no a él. Entonces hablábamos sobre ese tema. Entonces me dice, es que José fue y estuvo en la política. Y yo le dije, sí, Daniel también estuvo. Pero si nosotros consideramos, fueron hombres que fueron puestos directamente por Dios. Ahora, este muchacho José en Egipto llega a ser el segundo después del faraón, porque Dios lo puso en ese lugar, lo capacitó de una sabiduría impresionante. Ahora, Daniel es un profeta de revelación. Ustedes miran los escritos de Daniel. Daniel no fue profeta de inspiración. Todo el libro de Daniel está basado en revelaciones. Ustedes ven que del capítulo 1 en adelante, el capítulo 1 da la narración de Daniel, de sus compañeros, y el capítulo 2 empieza con una cantidad de sueños que tiene Nabucodonosor, que tiene él mismo, que tienen los demás reyes, y Daniel lo que hace es que da la interpretación. Y a Daniel se le toma como un profeta, pero no de inspiración, sino que es un profeta de revelación. Pero como tal, no es que Daniel hizo carrera política para llegar allá a ese lugar. Jacob tampoco la hizo. Pero en la actualidad, si alguien lo hace, puedo decírselo que no estaría pecando, no estaría mal.
Entonces, ahí cuando nosotros miramos, la misma palabra de Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pues dentro de la política nosotros vemos una mano siniestra, que es la mano de Satanás, moviendo los arfiles, las fichas del mundo. Entonces les decía ahora que la política es tan importante porque ¿quiénes son los que gestionan las leyes? Los políticos. Ejemplo, las leyes se tramitan en el Senado, allá se gestionan, ese se conoce como la rama, está la rama ejecutiva y la rama legislativa. Entonces, unos legislan, o sea, ellos legislan y la llevan a aprobación, y otros se encargan de ejecutarla. Y nosotros que desafortunadamente desconocemos todo eso y apoyamos personas que no debemos, pues resultamos dentro de las mismas normas que ellos están redactando. Pero ahí sí es importante que le pongamos mucho cuidado a lo que es la teología política. Y por eso es que vemos un mundo que necesita buenos administradores, buenos ecónomos, etcétera. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla. Recordemos que algo que Dios resalta, la Biblia, el tiempo dorado de Israel, se habla del rey David, porque David era político, aunque era el rey, él ejercía toda esta parte política y era un hombre que reinaba con justicia, era un hombre que reinaba con rectitud, etcétera, y se conoce como el tiempo dorado de Israel. Ya vinieron otros reyes que desafortunadamente no hicieron lo que a Dios le agrada. Entonces, hermanos, quiero abrir un espacio para este tema. No sé si hayan inquietudes o quieran hacer algún aporte a este tema de la teología política. Aló, hermanos. Bueno, vamos a preguntar al azar. Hermana Francia, la bendiga. A ver, pastor. Hermanita Francia, háganos algún aporte sobre este tema de la teología política. ¿Qué puedo decir yo de la teología política? Es que es tan diverso este tema pues muchos cristianos lo ven como algo demoníaco, algo que los cristianos no nada que ver con la política, pero de todas maneras cuando miramos en la Biblia vemos muchos que fueron políticos, pero eran hombres que eran guiados por Dios. Y así como usted decía, pastor, que si alguien de la iglesia que tiene un conocimiento muy bueno puede ejercer algún cargo político, pero que sea una persona que esté bien cimentado en la palabra, que tenga sus raíces bien cimentadas para que cuando llegue allá, el enemigo o los que están a su alrededor no lo puedan contaminar y dañar, porque en la Biblia también vemos a muchos que se dejaron dañar y contaminar del diablo, y esa política pues ya se vuelve perversa, se vuelve mala y se vuelve dañina. Pero cuando usted nos explica, se dice que la teología política es importante, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, los cristianos, tengamos ese conocimiento para que sepamos quién debe estar allí. Amén. Y que sea guiado por Dios. En eso puede dar ese pequeño aporte. Gracias, pastora, le agradezco mucho. No sé si algún otro hermano quiera de pronto referirse al tema para que enriquezcamos más nuestra clase. Aló. Bueno, entonces parece que el tema queda claro, ¿cierto? Parece que los temas están quedando claros y esa es como la idea, que con la ayuda de Dios podamos darle claridad a todo esto.
Como les digo, estos temas los dejamos así con esas introducciones porque para el tema o material que tenemos nos hace falta tiempo, pero espero que estas introducciones nos den una luz necesaria. Ahora vamos a hablar de la cosmogonía. Aquí estamos, recuerden que aquí estamos mirando los tipos de teología, ¿cierto? Dentro de todo esto está la cosmogonía. Llegamos al tercer punto crucial, la creación. Dios no solamente nos ha enseñado en su palabra acerca de sí mismo y acerca de sus planes, sino que Dios también ha hablado, ha revelado, ha comunicado en el depósito de su revelación acerca de la creación. Es el tercer ítem, el tercer punto clave de la revelación divina. O sea, está la cosmología. Aquí hay unas palabras que quiero que las tengan bien claras porque de pronto en un examen les van a salir esas preguntas. Está la cosmogonía, cosmología, cosmogonía. La cosmogonía es el estudio de las distintas formas de entender la visión del universo que cada pueblo ha desarrollado a lo largo de su historia cultural. Se habla, por ejemplo, de la cosmogonía fenicia, para significar lo que los fenicios decían de cómo había sido el origen del mundo. Asimismo, de la cosmogonía caldea. Permítame, yo miro el chat acá. Pastor, esto también tiene que ver con la cosmovisión. Permítame, le digo, hermano, la cosmogonía, no. Permítame, yo termino la idea. Asimismo, la cosmogonía caldea lo que pensaban los antiguos caldeos primitivos acerca del origen del mundo. Hay una cosmogonía secular que es lo que piensa el mundo humanísticamente acerca de cómo empezaron las cosas, y entran en juego varias especulaciones como el evolucionismo, el Big Bang, la teoría del estado contraste de la materia y otras. Estas ramas como tal, lo que nos van a dar es una claridad de Dios. Pues la cosmogonía, esto nos va a hablar de cómo ha sido el desarrollo. Entonces, por ejemplo, los fenicios decían de cómo había sido el origen del mundo. Y así sucesivamente hay distintos grupos y distintos pensamientos acerca de la formación del mundo. Aún dentro del pensamiento cristiano hay diferentes conceptos de mirar la creación de Dios, los tiempos de Dios, etcétera. Y todo esto nos va dando como ese conocimiento de la creación del universo, pero que detrás de esa creación sabemos perfectamente que está Dios. Ahora está la cosmotelia. Cuando hacemos la exégesis de la lectura interpretada para sacar el sentido de los textos donde Dios habla acerca de los orígenes, hacemos una exégesis cosmogómica en el sentido más estricto. La cosmología se refiere al estado de la creación, la cosmogonía al origen de la creación y la cosmotelia al propósito de la creación. Entonces tenemos lo que es la cosmología, cosmogonía y cosmotelia. Y cada una de ellas tiene propósitos diferentes. Entonces, les hablaba que Dios se ha dado a conocer a través de la creación. La creación misma ha revelado a Dios y es la manera como Dios va mirando todo eso. Entonces, cuando a usted le hablen de la cosmología, se refiere al estado de la creación. Entonces, el estado de la creación, ¿en qué creó Dios? Entonces, ahí entra a ver una cantidad de conceptos y preguntas. Iríamos al capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Ahí hay un punto. Entonces, la pregunta es, la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la pregunta que surge, porque en el verso 1 y 2 hay un punto que significa un periodo de tiempo. El verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, la pregunta que viene ahí es, ¿Dios creó una tierra y la dejó desordenada y vacía? O entre el versículo 1
y ese punto que lo separa y el versículo 2, hay un espacio de tiempo. Y si hay un espacio de tiempo, entonces la pregunta es, ¿quién desordenó lo que Dios había creado? Todas esas son cosas que ya la misma palabra nos va guiando y nos va direccionando a dar las mismas respuestas. Ahora, la cosmotelia es el propósito de la creación. Ya nos va a enseñar esta materia a profundidad, qué propósito hay, todo lo que hay en el universo. Y entonces ahí vamos a encontrar ciertas plantas que Dios creó con un propósito específico. Volvemos a lo que hablábamos ahora. Nosotros satanizamos todo eso, pero el propósito de Dios no era malo, era bueno. Ejemplo, vamos a hablar con términos propios, la mata de la coca. La mata de la coca como tal, Dios no la creó para mal del hombre. Todas esas son plantas medicinales, pero que desafortunadamente el hombre desvió el propósito de Dios. Entonces, la cosmotelia nos habla del propósito de la creación, como cuando uno mira el cuerpo humano. El cuerpo humano está creado y tiene un sinnúmero de miembros, y no hay nada en el cuerpo humano que sobre de lo que Dios ha puesto. No hay un cabello, no hay una pestaña, nada sobra. Todo lo que hay en el cuerpo humano es un propósito de Dios. Entonces, la cosmotelia lo que se dedica es a estudiar el propósito de la creación. Bueno, ahora vamos allá a entrar a mirar estos otros puntos, que estas ya son ramas de la teología. Entonces, dentro de este tema se estudia lo que es la angelología. Dios empieza a hablar de una manera más especializada, ya no lo hace solo de la creación general, sino que nos revela en su palabra que existe una creación visible y también una creación para nosotros invisibles. La angelología en la Biblia es esa materia, ese estudio única y exclusivamente a estudiar los ángeles. Eso lo veríamos en Doctrina 4, que es donde se ve angelología a profundidad, pero por encima podríamos enumerar la creación de los ángeles, el propósito de la creación de los ángeles, la función de los ángeles, el ministerio de los ángeles, la función de los ángeles en el ministerio de Jesús, el ángel de Jehová, los 4 seres vivientes, etcétera. Y todo lo que tiene que ver ese tema lo clasifica la angelología. Y ella es una manera muy ordenada, digámoslo así, de estudiar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere conocer a fondo lo que es la angelología, usted dice, bueno, voy a hacer un estudio de los ángeles, qué función tienen, qué naturaleza tienen, cuántos son los ángeles, si hay algún número que pueda decirse. Voy a poner ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, podemos decir hay 10 millones de ángeles, entonces la Biblia revela eso, o la Biblia da solamente términos millones o millares de ángeles. Entonces no está dando un número determinado, pero nos está dando a entender que son una cantidad de ángeles y la clasificación de los ángeles. Entonces, que los ángeles están clasificados en rangos. Ese tema se ve ya a profundidad en Doctrina 4. Venimos con la satanología. La satanología también dentro de la rama de la teología se dedica al estudio de Satanás. Como no todos los seres angelicales permanecieron buenos, surgió la rebelión primero en el cielo con Lucifer o Lucero. Es por eso que de la angelología surge una rama que llegó a convertirse en otra materia de mucha importancia para nuestro estudio, y es lo que se llama la satanología, que es el estudio de todo lo relacionado con Satanás y el origen del mal. Esta materia también, esta rama, entonces se dedica a estudiar la naturaleza, la creación, el ministerio, todo lo que tiene que ver y que la Biblia habla de Satanás. Recuerdo que en alguna ocasión alguien decía, pero es que nosotros, ¿por qué tenemos que hablar del diablo? Bueno, el diablo es nuestro enemigo y usted no podrá enfrentar un enemigo que desconoce. De hecho, el éxito que tiene un ladrón es porque se desconoce que es un ladrón.
Si usted supiese que ese es un ladrón, pues usted no se dejaría robar. Pero el ladrón como tal no le va a manifestar a usted que le va a robar. Entonces, una de las cosas que mucho pueblo de Dios ignora es esta materia. Entonces, algunos lo llevan a unos extremos que son nocivos y otros sencillamente entran a restarle importancia. Y no se le puede restar importancia porque el que más habló de Satanás en la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta rama de la teología estudia eso. Viene la demonología. Entonces, esta rama estudia ya lo que son los demonios, o sea, el otro séquito de demonios, porque como tal no son solamente Satanás. Cuando hubo la rebelión en el cielo, esa otra parte de ángeles fueron convertidos en demonios. No que Dios haya creado demonios, pero que estos ángeles caídos entran a ser parte del séquito del ejército de Satanás con el cual él trabaja y se le clasifica como la demonología. Dentro de este tema vamos a ver también el carácter de los espíritus inmundos, lo que es el poder de ellos, los diferentes rangos, porque la Biblia los clasifica en potestades también y gobernadores de las tinieblas, etcétera. Entonces este tema de la demonología se encarga de estudiarlos a ellos. Tenemos la antropología. La antropología nos habla de la creación del hombre en la Biblia. Dios ha hablado acerca de sí mismo, de sus planes, de su creación, de ciertas criaturas, de su creación, las angélicas, de algunas que se revelaron, y también ha hablado del hombre. El hombre en la Biblia es un tema importante para Dios. Luego este tema se ve en Doctrina 2 cuando se ve al ser del hombre. Pero aquí lo que estamos dando es como la idea de lo que nos vamos a encontrar en este tema de doctrina. En el hombre, por ejemplo, vamos a ver lo que es la creación del hombre, que el hombre es un ser tripartito, que es la imagen de Dios en el hombre, etc. Esto lo estudia la antropología, y el hombre, el tema del hombre, se encuentra desde Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, es un tema muy interesante y muy importante, la amartiología. La amartiología es el estudio que la Biblia le da detenidamente o se encuentra en la Biblia acerca del pecado. Este mismo tema tiene su origen en el Génesis. Yo les decía ahora que el libro del Génesis es el semillero. En Génesis son los orígenes de todas las doctrinas que usted va a encontrar a lo largo y ancho de la Biblia. Todo lo vamos a encontrar en Génesis, y es donde allá prácticamente nacen todas estas doctrinas y se desarrollan. Dios nos las desarrolla a través de sus diferentes profetas, escritores, a través de toda la historia. Entonces, la amartiología es la doctrina que se estudia de estudiar el pecado, las consecuencias del hombre. Y amartiología es una palabra griega. Son palabras que se utilizan. La cristología. Esa es la doctrina de Cristo, Jesús, Dios y el hombre. Entonces, esta también se ve ya en Doctrina 5. Allá vemos lo que es Cristo, la naturaleza de Cristo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Este tema se centra en estudiar a Cristo desde el Cristo eterno, el Cristo profetizado, el Cristo encargado, el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo que ahora es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, el que ha de venir, el que va a establecer un reino milenial, etc. Entonces, cuando se habla de cristología, es estudiar todo esto. Tenemos la neumatología. Esta palabra es una palabra griega, neuma, significa espíritu, soplo, y tiene que ver con todo lo relacionado al Espíritu de Dios. Volvemos al libro del Génesis. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Entonces vemos al Espíritu Santo en Génesis,
abriendo abriendo el panorama bíblico, y lo vemos en el libro de Apocalipsis cerrando ya lo que es el canon de la Biblia, porque él mismo, unido a la iglesia de Cristo, están diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Esta rama de la teología entonces nos va a revelar quién es el Espíritu Santo. Nosotros lo hemos utilizado más en el simbolismo de la paloma, pero como tal el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y en este estudio de la neumatología, pues lo vamos a ver que él es el que hace toda la función. Bueno, también tenemos acá, la plataforma está habilitada hasta las 9. Creo que en cualquier momento se nos debe de cerrar, pero hasta donde nos permita lo vamos a mirar. Tenemos la soteriología. Entonces, Cristo vino a darnos la salvación. Este tema es el tema de la salvación, cuando se habla de la soteriología. Y la eclesiología, ese es otro tema de la iglesia que se ve. La escatología es el estudio de los tiempos del fin, y las ciencias auxiliares. Entonces, cuando hablamos de la escatología, son las 9:02, nos está hablando de este tema. Así que, mis amados hermanos, no sé si hasta ahí tengan alguna inquietud sobre el tema que hemos desarrollado en esta noche. ¿Aló? Pues mi pastor, yo creo que las preguntas y todo eso van a surgir es cuando empecemos a profundizar. Por ahora, pues como vamos ahí por encimita todo, pues creo que todo va como claro. Gracias, mi hermano. Sí, esa es la idea, dar claridad a los temas. Entonces, como les digo, la plataforma la tenemos habilitada hasta las 9. Creo que en cualquier momento se nos ha de cerrar. Ya a partir de mañana, ustedes pueden entrar a la plataforma. Ya van a encontrar el material que les he desarrollado esta noche. Se los voy a mandar así en la diapositiva y les va a llegar en el Word. Les va a llegar en el Word para que ustedes lo vayan teniendo, lo vayan estudiando, y con la ayuda de Dios de esta primera clase vamos a tener un examen el lunes. Ya al terminar la otra clase se les envía el examen al final de la otra clase para que eso lo tengan presente, mis amados hermanos. Entonces, esperamos en el Señor que con la ayuda de Dios podamos avanzar